más temprano. ¿Le molesta que yo le haga una pregunta respecto a lo que usted nos dijo? No le afecta para nada. Margarita, buenas tardes, buenas noches en realidad. ¿Cómo va? Recién nosotros le preguntamos cuál era la investigación, el contenido de la investigación, y él nos dice, bueno, pregúntenle a la doctora Stolbizer, ¿qué se está investigando en la causa Otesur producto de la denuncia que usted realizó hoy? Primero, siempre una aclaración, que cada vez que yo presenté la denuncia y después la ampliación, siempre fue sobre la base del cotejo de documentaciones públicas y oficiales. No hay ningún tipo de especulación, sino análisis de documentos. Nosotros encontramos primero serias irregularidades del cotejo de la declaración jurada de la presidenta y de la documentación de Otesur en la inspección de personas jurídicas. Eso nos llevó a determinar que Otesur tenía domicilio falso, no presentaba balances, hacía años que no presentaba la actualización de su directorio, no pagaba las tasas. Entendamos además que hablamos siempre de sumas millonarias, de sociedades de la Presidenta de la Nación, cuyo socio es el empresario más beneficiado por la adjudicación de obras públicas durante todos estos años, y un empresario investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Ese es el socio de la Presidenta. Aparecen irregularidades muy graves. Nosotros presentamos una primera denuncia sobre esto y, tal cual lo plantea el juez, lo que hay a partir de ahí es una avalancha de acontecimientos donde nosotros mismos nos vamos sorprendiendo de las cosas que aparecen. Yo siempre he planteado que al juez no le queda otro remedio que empezar a mirar qué hay por detrás de una sociedad tan irregular que genera necesariamente una presunción en contra. Y la ampliación que presenté el mes pasado es una ampliación ya sobre el cotejo de todas las declaraciones juradas de la Presidenta posteriores a la muerte de Néstor Kirchner, donde surgen una cantidad de inconsistencias muy grandes. En una de ellas, a la que nosotros llamamos los testaferros y las sociedades pantalla, está comprobado absolutamente que las personas que manejan y administran hoteles y sumas millonarias no tienen ni capacidad tributaria para hacerlo de ningún tipo. Por lo tanto, nuestra afirmación es que esas son sociedades de la familia Kirchner, justamente para encubrir una cantidad de negocios que se hacen con empresas hoteleras, ¿no? Bueno, insisto, por ahí debajo viene esa avalancha de cosas sobre las que hay que investigar, y para lo cual se necesitan pericias técnicas muy específicas, por supuesto, y encontrar mucha más documentación que, a nuestro juicio, lo que va a hacer respaldar lo que nosotros inicialmente planteamos que se debía investigar. Quería preguntarle al doctor Bonadío, porque mientras escuchaba la explicación clarísima de Margarita, la verdad que desde el punto de vista periodístico ha hecho una crónica impresionante. Una buena columnista, Margarita. Prometido la posibilidad de conversar con la candidata a presidenta de la Nación por Progresista, Margarita Stolbizer. Muchísimas gracias por estar aquí, Margarita. Gracias por la invitación. Bueno, quedaron un par de temitas del tema Otesur, de la charla que tuvimos con el doctor Bonadío, y después vamos a hablar un poco ya de la política de la ciudad y la política nacional, por supuesto. Lo primero es, ¿cómo sigue esta película desde su lugar? ¿Qué va a hacer respecto a esto? ¿Se va a resignar a que finalmente esto termina aquí? ¿Lo va a tener el doctor Rafecas a la causa y se finí? ¿O hay alguna posibilidad de modificar eso? Resignarme nunca. Yo ya presenté la apelación, eso lo hice el mismo viernes después que salía la decisión. Estoy un poco, asombrada todavía con que se haya ejecutado la decisión de la Sala 1 respecto a la remoción del juez Bonadío, que es algo que yo cuestiono por arbitrario e inconstitucional, sobre todo porque sacar la causa del juez natural, que es una garantía de la Constitución, por un tema, como él decía, procesal y menor. Lo único que la sala tenía que resolver es si era legal o no ese pedido que le había hecho de consulta a los peritos, y sin embargo armaron toda una melange en una medida totalmente desproporcionada como es la remoción del juez. Eso es un castigo político a un juez que decidió investigar al poder. Claro, una metáfora que me daban en tribunales, perdón Margarita, ¿no? Pero me parece interesante porque es bien futbolera. Es como que un equipo reclamaba un lateral y el árbitro fue y expulsó a uno. Totalmente disruptiva la decisión. Me llama la atención que, estando dentro del plazo de los recursos, de la apelación, se empieza a ejecutar y le sacan la causa y designan a Rafecas. A mi juicio
juicio debió haberse cumplido el plazo para la apelación. Yo presenté la apelación el mismo viernes, planteando la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de esa decisión de remoción del juez. Esto estará para resolverse después de reanudación de la feria. Pero mañana, y pese a la feria, voy a presentar un escrito de preservación de prueba. Un poco por estas cosas que se estaban hablando, la verdad es que ni siquiera se sabe dónde está la prueba. Nadie sabe dónde está. Me parece que esto es muy peligroso, y además peligroso en función de que no sabemos quién es el juez que hoy está. Han sorteado a Rafecas, pero a nuestro juicio el recurso tiene, digamos, la apelación un efecto suspensivo, que quiere decir que se suspende la implementación de la medida hasta que termine el plazo del recurso y se resuelva. Y después, por supuesto, que estoy pensando desde luego la recusación de la casación, porque ahí está el juez Vázquez seriamente cuestionado. Entonces no voy a bajar los brazos y todas aquellas cosas que pueda hacer, porque además estamos frente a una situación terriblemente grave. No es solamente una causa, no es la prueba, no es Máximo. Me parece que acá está en juego el funcionamiento de nuestras instituciones, la independencia de la justicia. Ahora, tomo algo que decía recién el juez Bonadío, a quien es la primera vez en mi vida que veo, nunca he estado con él, y él dijo recién, el problema de estas cosas es que no están en la agenda pública y en la agenda política. Claro. Y estas son las cuestiones sobre las que hay que reflexionar. Acá si no hay una sociedad que diga basta, porque los políticos no hablan de este tema, no se hacen cargo. A mí me llama la atención que los candidatos no hablan ni del funcionamiento de la justicia, ni de la corrupción. Estuve en un evento muy grande hace unos días atrás, organizado por un grupo de empresarios, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, con presencia de ACDE, de la Iglesia, de organizaciones sociales, muchos empresarios, una reunión muy grande en la Universidad Católica, y habían invitado a todos los candidatos presidenciales. Fui la única candidata presidencial que estuvo. Entonces en un momento le dije a los empresarios, yo los quiero interpelar un poquito a ustedes, ¿qué opinan que en un tema tan central, tan caliente, era la semana de la remoción del juez Cabral, qué opinan ustedes que los candidatos presidenciales eligieron ir a bailar con sus imitadores en la televisión y no vienen a fijar posición sobre la justicia? Pues yo tengo una visión muy crítica respecto de todos los intentos de cooptación de la justicia, que ha sido el objetivo más codiciado del gobierno de Cristina, pero lo cierto es que la justicia no funcionaba bien antes tampoco, y que hace falta reformularla también, porque hoy estamos viendo que un país como el nuestro, donde se juzgó a las cúpulas militares por los delitos de la dictadura, o sea, se fue contra el poder en la recuperación de la democracia, muy grande, y hoy tenemos jueces que se están arrodillando frente al poder, jueces y fiscales. ¿Qué nos está pasando como sociedad, no? Entonces, ahora, si esto no está en la agenda política, si los candidatos no fijan posición, porque hoy los consultores, es una campaña vacía de contenido, los consultores le dicen no opinen, hagan la plancha. La verdad es que me parece que estamos en problemas, pero insisto, no es ni siquiera esta causa ni Máximo. Esto es terriblemente grave porque es la presidenta de la Nación por detrás, la utilización del Estado para hacer negocios, el enriquecimiento injustificado y obsceno. Ahora, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de esto, no? Los políticos y la sociedad. Hay un punto fundamental que hablamos recién con el doctor Bonadío. Él dice que no sabe dónde está esa documentación porque, por supuesto, lo apartaron y no está más como juez de la causa. ¿Qué va a pasar con esa prueba, Margarita? ¿Usted como denunciante puede hacer algo? Bueno, lo primero que voy a hacer esto, que es pedir la preservación de esa prueba. Perfecto. Y empezar a investigar dónde está. Le digo que estoy dispuesta a ir a bucear y a seguir la ruta de dónde ha ido a parar esto, porque el riesgo, tal cual lo decía recién también el doctor Bonadío, es que esto vuelva a parar al sur, ¿no? Y entonces me parece que es la pérdida total de los elementos. Más allá de que también creo que la causa ha acumulado documentación previa a esa resolución desde la cual se dictaría la nulidad. El juez Bonadío había practicado otros allanamientos previos y es donde le encontró una cantidad de documentación, sumado a la documentación que nosotros hemos aportado, que insisto, no descubrimos nada del otro mundo. Hay que mirar los asientos contables, las transferencias de dinero. Hay que recordar además que en gran medida estas sociedades pantalla se arman para encubrir que la familia Kirchner está atrás de negocios que son incompatibles con el ejercicio de funciones. No olvidemos que contratan aerolíneas le paga los hoteles de la presidenta. La empresa del Estado
paga a la sociedad de la jefa del Estado para alquilar las habitaciones para su tripulación. Claro. Esto de una gravedad. Ahora, claro, armaron esta sociedad pantalla con testaferros que no pueden ni acreditar capacidad tributaria, que manejan sumas millonarias y no tienen ni un empleado, por ejemplo. Todo eso se hace para encubrir las maniobras, obviamente, del retorno y del lavado del retorno, y se hacen para encubrir estos negocios con el Estado. Es una cosa inconcebible. Me gustaría saber su opinión respecto de qué pasó en la ciudad de Buenos Aires con las elecciones, cuál es el rol de Martín Lustó, qué tipo de relación política van a establecer, bueno, hacia presidencia, ya que no creen en las encuestas, y además hoy hizo usted una denuncia de que hay como alguien que está pagándole a grupos para que le insistan que se baje. De todo eso vamos a hablar en un ratito nomás después del corte, Margarita, si le parece bien. Ya venimos. Bueno, habían quedado un par de preguntas, vamos por la primera. Le pido que haga un análisis político. ¿Cuál es la lectura que usted hace de lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cuál fue el mensaje de la ciudadanía? Sin ninguna duda que ganó Martín Lustó y el equipo y el acuerdo que tiene. Nosotros nos sentimos parte de eso. Roy Cortina es el primer legislador que acompañó a Martín, es el Partido Socialista, digamos, con quien, bueno, es nuestro referente en ese lugar. Ahora, Martín tiene cualidades y características personales que lo ponen hoy en condiciones de liderar, sinceramente, la creación tan clara de una alternativa política progresista en la ciudad que hacía mucho tiempo que no se veía de manera tan clara y tan nítida. Primera cuestión, Lustó le ganó a las encuestas y a los encuestadores. Nadie daba el resultado que iba a tener, lo que está evidenciando que fallan, digamos, que fallan. Y por lo tanto, digo, mirando hacia el plano nacional, nada hay que esté resuelto a esta altura. Segundo, le ganó a todos los que estaban con que se tenía que bajar, bajate, bajate, bajate. Las presiones que ha recibido Lustó para bajarse, y Lustó dijo, no, las ideas no se negocian, las ideas no se bajan. Y esto es algo que hay que entender. Nosotros somos como candidatos simples y circunstanciales expresión de pensamientos, de ideas, de valores que tienen muchas otras personas y que nosotros apenas expresamos en un momento. No somos ni dueños de ideas que nos anteceden y nos van a suceder a nosotros. Y Lustó demostró eso. Él no podía bajar algo que era en realidad depositario de confianza de mucha gente. Entonces le ganó también a todos esos que querían que se bajara. Y lo otro que ha quedado demostrado es la debilidad de Macri y el error, a mi juicio, táctico y estratégico del radicalismo de haber concedido a un hombre como Macri la centralidad en un proyecto de confrontación o de alternativa que Macri no está en condiciones de sostener. Hoy más que nunca está evidenciado el error enorme que fue destruir ese espacio común que teníamos, que era el UNEN, que era el que hubiera podido servir como alternativa hoy mucho más fuerte, más firme, más sólida frente al kirchnerismo. Ahora, una pregunta que le hice también antes de ayer a Martín Lustó. Hay mucha gente que está enojada con esto porque dice que de esa manera se beneficia el kirchnerismo, que esto es beneficiar a Daniel Scioli. Yo no sé por dónde pueden ver esto. Sí me parece que si algo ha sido funcional a Scioli fue la destrucción de este espacio. Y lo otro ha sido la soberbia y el capricho de Macri en no haber arreglado con Massa. Porque la verdad no teníamos nosotros por qué. Y a mí muchos que me dicen, ¿y por qué no he ido con Macri? La verdad, si yo hubiera ido con Macri, mis votantes no iban a ir con Macri. Podría haber ido yo, pero no iban a ir mis votantes. En cambio, hubiera sido mucho más natural que Macri se bajara de ese pedestal que creyó que tenía comprado y hubiera hecho un arreglo con Massa, con quien ya estuvo hace un año atrás en la provincia de Buenos Aires, que tienen perfiles más o menos parecidos, su propuesta no es tan diferente. Entonces me parece que eso es funcional al kirchnerismo. Yo trabajo para construir una alternativa política basada en dos ejes que son igualdad y decencia, dos principios sobre lo que los otros candidatos no hablan de ninguna manera. Por eso es que digo, las ideas estas nosotros no las podemos negociar, no las podemos entregar. Hay gente que a mí me para en la calle y me dice, menos mal que están, si no, no tenía a quién votar, ¿no? Y eso es hoy un poco lo que está pasando. Yo creo que más que nunca, además, es necesario sostener estas banderas, muy vinculadas, porque la igualdad está relacionada con la decencia, porque la decencia, la transparencia, la no aceptación de humillación de unos por otros, tiene que ver con el costo social
social de la corrupción, la plata que se llevan, el saqueo de la Argentina de todos estos años, se explica en la cantidad de gente que vive hoy en condiciones infrahumanas, en un país que tiene capacidades extraordinarias. Margarita, la última pregunta tiene que ver con ¿qué es lo que más le está costando a usted en la campaña? ¿Tienen pocos recursos desde el punto de vista económico? ¿Sufren este tipo de presiones que decíamos? ¿Hay candidatos que no son del todo conocidos? ¿Cuál es la dificultad más importante que afronta en términos electorales? Por supuesto que la instalación de un discurso en el que poco nosotros creemos, pero que intenta inducir un voto en un determinado sentido. Ahora, les soy totalmente sincera. Primero, y lo digo además tratando de no perder la humildad que debe haber en esto. Me siento preparada, me siento con coraje. Nada me amedrenta de las cosas que hay, sino que al contrario. Siento que estoy expresando una línea de pensamiento que es necesaria hoy en la Argentina, tanto desde lo político como desde lo ético, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, bueno, tenemos menos recursos, nosotros hemos convertido esto, que para algunos es una debilidad, en una fortaleza, porque hacemos de la honestidad y de la austeridad un rasgo de identidad. Entonces yo ando en el margamóvil por todos lados. Claro, no, pero eso tiene muchas ventajas. La gente va, se saca la foto con el margamóvil y podemos conocer cosas que otros no conocen. El estado de las rutas. Entonces yo llego a un pueblo y no necesito que la gente me venga a contar las cosas. Los otros viajan, lógicamente, con campañas más costosas, en avión, en helicóptero, bajan, hacen el discurso en el polideportivo y vuelven a subir. Y no conversan con la gente, no conocen lo que pasa realmente. Y además, nuestro país tiene tanta riqueza social y cultural que lo que más vale es eso, es conversar con la gente. Y uno establece una relación de enorme lealtad y compromiso. Yo me comprometo con la persona con la que hablo y no tengo duda que el que se encuentra conmigo, me besa, me toca, me habla a los ojos, también se compromete conmigo. Margarita, ha sido muy amable por haber venido, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. No se vayan, queda el fernet que tenemos que tomar acá con Diego y alguna sorpresita tal vez también si tenemos tiempo, ya venimos.